Hola, 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 hola. ¿Para qué hablo, genios? ¿Para qué hablo? ¡Menuda víbora! ¡Te vas a enterar! Menuda... ¿Habéis visto lo que me ha hecho esta tía? Oye, un poquito de respeto, me estás dejando en evidencia delante de mi audiencia. Bienvenidos, colegas, a Radio Vita. Ya anuncié en la pestaña comunidad del canal que Rinegatamante ha vuelto y nos ha traído un título de peleas, Soul Calibur. Como todos sabéis, aquí en PS Vita ya podemos disfrutar de este título recién llegado y también de Soul Calibur Broken Destiny de PSP. Este título fue lanzado para arcade, posteriormente en Dreamcast y mucho más tarde llegaría a Android, iOS, Xbox 360 y ahora, gracias a este genio, lo tenemos disponible para PS Vita. Vamos a iniciarlo y vamos a aclarar una serie de cosas. Yo tengo que deciros que lo he probado sin activar el plugin PSV Shell y que el juego funciona bastante bien. Sin embargo, es la primera versión y tenéis que saber que no está exento de fallos. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace para que obtengáis mucha más información. Al principio de iniciarlo vamos a darle a la X o a Start. Y nos vamos a ir aquí, a opciones. Y por consejo de Rinegatamante, él lo que nos recomienda es que nos vayamos a esta opción, le damos a la X y en estas dos opciones lo que tenemos que hacer es bajarlas a 8 o menos. Esto es para evitar posibles problemas con los efectos de sonido, también llamados SFX. Le vamos a dar al círculo y bueno, aquí ya estáis viendo que tenemos distintos modos de juego. El modo Museum es un modo en el que nosotros vamos a poder ver a la máquina jugar con los personajes ella solita. Ahí nosotros no vamos a hacer nada. Y yo me voy a meter aquí, en el modo clásico, que no es otro que el arcade. Fijaros que aquí tenemos una variedad de personajes que podemos escoger. Si le damos al triángulo, podemos escoger el mismo personaje, pero de distinta manera, con distintas skins. Esta chica, por ejemplo, ya estáis viendo aquí que si le doy al triángulo lo estoy cambiando. Este tipo que se parece a Elvis, pues fijaros, aquí tenemos Elvis Presley normal y Elvis Presley rubio, el Ken de Barbie. Y esto es exactamente lo mismo. Podemos cambiarlo. Yo voy a escoger, por ejemplo, a esta de aquí. Venga, va, le vamos a dar a la X y vamos a empezar. Que se preparen todos mis oponentes para ir a urgencias, porque les voy a dejar cagando dientes hasta que se jubilen de la manta de leches que les pienso dar. Genios. Vamos a ver un poquito sobre los controles. Si le damos a la L, podemos bloquear. Si le damos a la X, también podremos bloquear. Si mantenemos pulsada la R, con esto lo que haremos será cambiar los ataques. Con el círculo le damos patadas y voy a ver si a este tío, a base de patadas, me lo puedo ventilar. Vamos allá. Vamos a movernos un poquito por aquí por el escenario. Ya estáis viendo que podemos movernos a lo largo del escenario, hacia detrás, hacia adelante y también acercarnos por aquí o alejarnos. Muy bien, pues ya está. Le acabo de tirar y yo me he ido detrás de él. Bueno, genios, si no queréis ver la repetición, simplemente le dais al select y paséis a la siguiente batalla. Vale, vamos a ver. Con el círculo habíamos dicho que dábamos patadas. Estupendo. Toma. Ahí lo que he hecho ha sido darle al círculo y darle arriba. Ahí lo estáis viendo. Si le damos al triángulo, aquí estamos haciendo un ataque fuerte. A ver, esperaros a ver si puedo reventarle. Y si le damos al cuadrado, que lo estáis viendo ahí, pues le daríamos un ataque un poquito más débil. Vamos a nuestro siguiente oponente. Este tiene cara de que va a acabar en la ambulancia. Pero vamos, te voy a meter tu palito por el culo. Te vas a enterar. ¡Vamos allá! Venga, claro que sí. Vamos a hacer aquí esto que es así molón. ¡Toma! Eso es. Le damos al cuadrado. Toma, en toda la cabeza, claro que sí. Y ala. Y seguimos dándole. Hay que castigarle, genios. Este juego tiene puesto el modo de dificultad normal. Os lo digo más que nada porque al principio os vais a dar cuenta de que las batallas son relativamente fáciles. A partir del nivel 5, diría yo, que ya se empieza a complicar la cosa. Sin embargo, si queréis que los niveles sean más complicados, tan sencillo como que os vayáis al menú de opciones y lo podéis cambiar
a más difícil, mucho más difícil, etcétera, etcétera. Ya os digo que aquí podéis configurarlo como os dé la gana. La verdad que los gráficos están muy bien. Yo os tengo que decir que no tengo activado el plugin PSV Shell y esto es una pasada, genios. La forma de instalarlo es muy sencilla. En la descripción del vídeo vais a tener mucha más información. Solamente es copiar, pegar, os pedirá sobreescribir, le decís que sí y listo. Si no tenéis ni idea, pero ni idea, de cómo copiar archivos a PS Vita, os recomiendo que vayáis a este vídeo, porque en ese vídeo, que lo tengo dividido en capítulos, hay un capítulo en el que explico cómo se copian archivos a PS Vita. Es muy sencillo y después de copiar los archivos, lo único que tenéis que hacer simplemente es instalar el VPK. Perdonad, genios, pero es que este tío me lo está poniendo más difícil. Toma. Ahí estamos. Un movimiento ahí de espadachín. Perfecto, fijaros que bloqueo. La patada de Jean-Claude Van Damme. Y ahí ese movimiento de D'Artagnan. A lo más puro estilo espadachín. Y esto es todo, genios. Vamos a echar la última partidita. Nos toca con Sofitía. Claro que sí. Y vamos allá. Madre mía, esta va a cobrar de lo lindo también. Va, hola, 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 hola. ¿Para qué hablo, genios? ¿Para qué hablo? ¡Menuda víbora! ¡Te vas a enterar! Menuda... ¿Habéis visto lo que me ha hecho esta tía? Oye, un poquito de respeto, me estás dejando en evidencia delante de mi audiencia. Escuchadme, no sé si os estáis dando cuenta, pero yo tengo muy poquita vida. Me ha matado, me ha matado. ¡Qué tía, qué tía! Bueno, bueno, bueno. Fijaros, fijaros. No me ha cortado las piernas de milagro. Bueno, pues nada, vayan llamando a la ambulancia. Lo que no sé es si va a ser mi changua la que se va a ir al hospital o Sofitía. A ver, Sofitía, vamos a ver. Toma. Esa para empezar, eso es. Vamos. Claro que sí, venga, va. A ver si te puedo... a ver si te puedo hacer una zancadilla. ¿Veis? Ya se va complicando, ya se va notando el asunto, que esto se está complicando un poquito más. Vale, estupendo. Te voy a dar una patada por si acaso en la cabeza. Eso es. Vamos a darle al select y vamos a ver si la consigo rematar, porque en este momento estamos empatados. Vamos allá. Los gráficos la verdad que son una pasada. Se ven muy bien en PS Vita, ¿eh? Ese movimiento me ha gustado, toma. A mí que siempre me gustaron las patatitas de Jean-Claude Van Damme. ¡Hala, hala, hala! Me la ha liado, genios, me la ha liado. Toma, te estoy engañando, te estoy engañando. ¡Ole ahí! Vamos, vamos, vamos. Eso es. Toma, toma, toma. Y esto ha sido todo, colegas. Recordad que anteriormente vimos el juegazo Need for Speed para PS Vita, Hot Pursuit, no os lo podéis perder. Cuidaros mucho, nos vemos muy pronto y ya sabéis.